Que el Señor le bendiga. Bueno es estar adorando a nuestro Dios en nuestros hogares. Nos ha hecho bien. Para este día la palabra del Señor está basada en el libro de Job. ¿Quién de nosotros no ha escuchado la historia de Job? ¿Quién no la conoce? Aún los que no conocen a Cristo siempre hablan de la paciencia de Job. Se hace notorio. El nombre de Job es conocido por muchos. Pero Job es un hombre que sufrió una serie de calamidades, una tras otra. La Biblia nos lo dice así. Todavía no se reponía de algo cuando ya venía la otra noticia que no era más alentadora que la otra. Llegó el momento que, como todos nosotros sabemos, él no tenía nada, absolutamente nada, ni siquiera contaba con la comprensión de su esposa. Y los amigos, los que siempre habían compartido con él, vinieron a consolarle. La Biblia dice que ellos vinieron a consolarle. Y cada uno buscaba las causas por qué Job estaba en esta condición. Siempre que se pasan momentos difíciles, momentos que no son como los mejores, uno pregunta ¿por qué? Yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, recién casada, me enfermé y bueno, yo me enfermé del pulmón. Tenía una vida en la iglesia bastante activa, tenía unos puestos y como siempre, buscando al Señor en todo momento desde el día en que le conocí. Entonces cuando llegó esta enfermedad a mí, yo recuerdo claramente que me oraba, me arrodillaba y todo eran horas que yo solamente era esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre buscando un por qué. Pero a veces hay que vivir situaciones, perdón, que no siempre sabemos los por qué. Dios nos hace vivir situaciones que nosotros en nuestro entendimiento humano no logramos entenderlo, pero los pasamos. Y como dice la palabra, los pasamos porque luego llega el tiempo en que todo aquello queda atrás. Bien, en esta situación estaba Job y han venido sus amigos y han tratado por todos los medios posibles de buscar las causas de por qué, si acaso había pecado. Todo el mundo conocía a Job y la Biblia dice, Dios lo describe ahí como un hombre recto, justo como él no había habido otro en la tierra. Era un hombre excepcional y tuvo que pasar esto, vivir esto. Pero en eso de que venían sus amigos, el Faz, todos aquellos que estaban ahí, llegó Eliú. Dice que Eliú era uno de los amigos más jóvenes de Job. Y él llegó y entre todos que se lamentaban por las cosas que sucedían, por la condición en que estaba Job, él dice estas palabras, que está en el libro de Job, capítulo 35, versículo 10. Pero voy a leer el 9. Dice, en el nombre del Señor, a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos de noche? Y cuando hace esta pregunta, cuando yo lo leo, me lleva a entender, ¿Dios da cánticos de noche? Si Eliú lo dice, es porque habiendo escuchado toda la exposición que le hace a Job, tiene una verdad. En medio de la oscuridad, en medio de lo que se vive, Dios da cánticos de noche. Quizás será repetitivo el decir que lo que estamos viviendo en este tiempo es algo que nadie esperaba, que nadie imaginaba. Todos teníamos nuestros planes, todos teníamos los propósitos que íbamos a hacer, algunos de viaje, otros de compra, de cambio de casa, de arreglos, los que iban a entrar a la universidad, los niños que iban a estudiar, todos llevamos una vida aparentemente que estaba todo tranquilo, pero de repente sucedió algo que nosotros nunca ni en la mente se nos hubiera imaginado. Y hoy como pueblo de Dios a veces más de alguno se preguntará ¿por qué? ¿Por qué vino esto? Y más de alguno también emitirá juicio por esto, por aquello, por lo otro. Porque es normal, como seres humanos siempre estamos tratando de buscar la razón, el motivo, las causas de. Sin embargo, Job lo vivió y no tenía motivos ni causas y Dios había dicho ya lo que él era. Lo que vivimos hoy en nuestro Chile no es solamente que nos apropiamos de esta aflicción que hay, porque no solamente lo está pasando Chile y el pueblo cristiano, sino todo el mundo.
Todo el mundo está sufriendo estas consecuencias. Esta situación, todo el mundo está afligido. En todos los lugares hay llantos por gente que ha muerto, gente que no alcanzaron ni siquiera a despedirla. Y no lejano, cuando escuchamos las noticias, escuchamos lo que sucede en Italia, cómo muere la gente. Países europeos que para nosotros los de Sudamérica, generalmente Europa era como lo mayor, lo más grande. Había que juntar dinero para viajar a Europa, porque Europa era lo que llamaba la atención. Y es allá donde se ha manifestado con más poder esta pandemia. Pero bueno, la vivimos, la estamos viviendo. Ni siquiera sabemos el término, podríamos decir, ya bueno, esto va a ser para tal fecha. No hay término, no hay hombre que pueda decir, esta es la fecha que va a terminar. Entonces, hay que vivirla. Pero ¿cómo la viviremos? ¿Viviremos en zozobra? ¿Viviremos en angustia? ¿Nos sumiremos en depresión? ¿Llenará el temor nuestras vidas de modo que se traspase a nuestros hijos? Porque hoy hay mucha gente que está asustada, está temerosa. Todo el mundo está en zozobra, no se sabe si, cuándo. Los muchachos no saben si van a entrar a la universidad. Entonces tenemos una gran interrogativa a nivel mundial, porque el mañana no nos pertenece. El mañana le pertenece a Dios. Pero en medio de estos momentos que estamos viviendo, que estamos experimentando, es en medio de estos momentos que no debemos permitir que venga el temor y la angustia a llenarnos de tal manera que no nos acordemos que por las noches el Señor da cántico a nuestras almas. Es por las noches. La Biblia nos dice en uno de los salmos, en el Salmo 32, 7 dice, con cánticos de liberación me rodearás. Dios da cántico, eso quizás nunca nos habíamos detenido a pensar, pero en estos días que tenemos la posibilidad de estudiar, de leer la palabra del Señor, sí, Él nos rodea con cántico en medio de estos momentos abrumadores. Él nos rodea con cánticos de amor. También el Salmo 94, verso 19 dice, en la multitud de mis congojas, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces vemos que de parte de Dios siempre hay algo bueno en medio de todo lo malo. Vuelvo a Job. Se acerca a su esposa, él le dice, mira todo lo que te ha ocurrido, voy a parafrasear. Y todavía estás en esta condición porque ustedes saben que luego vino esa terrible lepra, esa plaga a su cuerpo. Y le dice casi con desprecio, ¿por qué no podríamos decir con rabia? ¿Y aún retienes tu integridad? Pero luego le dice con enojo, maldice a Dios y muérete. Y dice, pero con todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo lo que se vive, siempre hay un propósito. No entendible claramente ni prontamente por nosotros, pero Dios tiene propósitos en esto. Y muchos a través de los memes y de los mensajes han podido manifestar la sensación del reencuentro entre las familias, familias que por estudio, por trabajo, por viaje, por preocupaciones y por obligaciones se habían ido desgranando. Pero hoy es prácticamente una obligación estar juntos. Entonces se reencuentran. Quizás el padre se dio cuenta que el hijo ha crecido o que la hija está más grande. Encontrará nuevamente más buena moza a su esposa. Verá que puede hacer algo en la casa y lo va a hacer. Son momentos que tenemos que aprender a aprovecharlos. No sumirnos en hasta cuándo. Hace unos días atrás, yo pensando, siempre me apropio del Salmo donde dice el salmista, ¿quién me diese alas? ¿Volaría yo y escaparía? Y se me vino el texto a la mente, ¿escapar dónde? ¿Podré escaparme a un lugar donde no haya enfermedad, donde no haya angustia? No, mi lugar, su lugar está en aquel hogar que Dios quiso bendecirlo y que ustedes lo formaran. Que no venga esa sensación de miedo. Somos humanos y a lo mejor la tira nuestro corazón un poco y no estaremos así totalmente tranquilos, pero estamos confiados.
tenemos la paz del Señor. El Señor nos manda a tener paz. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y esa paz de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas. También en el Salmo 42, verso 8 dice, aún en las noches me enseña mi consejo. Dice, de noche su cántico estará conmigo. Salmo 42, verso 8. Y el Salmo 16, 7 dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y cuando me apropio de estos textos y los comparto con ustedes, es precisamente para ello, para que aún en la noche tengamos la plena certeza que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos guarda, que los favores de nuestro Dios están sobre nuestras vidas. Y no solamente sobre las vidas del Templo Shalom, sino sobre las vidas de todo su pueblo, todo el cuerpo de Cristo a través del mundo entero. Rostros que no conocemos, nombres que tampoco sabemos, pero que están confiando y sabiendo que aún en las noches el Señor les renueva. Él renueva las fuerzas. Él renueva cada mañana sus misericordias. Su palabra es real. Cuando Eliú le dice a Job, ¿dónde están? ¿Por qué no dicen? ¿Dónde está el Señor, mi Dios, mi Hacedor, que me da cánticos de noche? Entonces, cuando venga ese momento de preguntas a usted, pregunte, ¿dónde está mi Dios que me da cánticos de noche? Y sin duda, al acostarse usted podrá sentir el brazo protector del Señor. Podemos hacer propio ese salmo que le enseñábamos a los niños cuando le decíamos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. No es solamente un texto para niños, es para todos nosotros, el pueblo de Dios. Va a llegar el día en que todo esto se va a ir disipando. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. Y si al Señor le placiera que uno de nosotros tuviera que volar a su presencia, tenemos la certeza al lugar que vamos. Porque allá en el cielo Dios tiene un hogar para nosotros donde nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. El Salmo 48, versículo 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces tengamos confianza, porque como el salmista decía, estaba yo angustiado y Él me libró de todas mis angustias. Él se lleve la angustia. Ponga, como en una oportunidad Ezequiel puso las cartas en el altar de Dios cuando venían las amenazas contra él y se las puso y oró, así ponga todas sus inquietudes, todos sus temores, todos sus miedos, todas sus inseguridades. Pongámoslas en las plantas de nuestro Dios para que Él se lleve. Ya nos dijo Jesús, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Y en esta hora, los momentos, en este tiempo que vivimos, los momentos que estamos pasando también se convierten en cargas para nosotros. Que volvamos a sonreír, que volvamos a tener la esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque se traspasasen los montes al corazón del mar, nosotros debemos de estar confiados, porque Él es nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Porque en la noche, Señor, nos enseñas en la conciencia, porque tienes cánticos para nosotros en el silencio de la noche. Gracias porque como pueblo tuyo, como cuerpo del Templo Shalom, nos sentimos tan amados por ti. Y en ese amor tuyo podemos amarnos los unos a los otros y considerarnos provocándonos a las buenas obras. Para ti la adoración, para tu pueblo la bendición.